Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en Generación Responsable, un programa producido por Radio Sucesos y Seminarium. Schlumberger presenta FEX, Energía que Trasciende, un evento realizado en conjunto con la academia para traspasar el conocimiento y ampliar el espectro de la opinión petrolera y energética en el Ecuador y ayudar a ampliar las prácticas responsables en el sector. FEX cuenta con la presencia de estudiantes del sector público y privado, embajadas y líderes de opinión. FEX, Energía que Trasciende. Y esta tarde damos la bienvenida a Generación Responsable al ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer. Javier, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes, aquí pues encantado de estar con ustedes. Qué bueno contar con su presencia para hablar acerca de todos estos temas que tienen que ver con la transición energética y la minería. Javier Vera Grunauer tiene 21 años de carrera profesional, se ha especializado en áreas relacionadas en geotecnia e ingeniería sísmica, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y cuenta con un PhD en ingeniería civil de la Universidad de Berkeley. Javier, empecemos hablando acerca de minería, que sin lugar a dudas dentro del tema de la transición energética y considerando también la necesidad de recursos que tiene en este momento el Ecuador es sumamente importante. ¿Cuál es el potencial minero que tiene nuestro país? Muy buena pregunta. Solamente se ha explorado el 10% del territorio nacional. Es importante mencionar que la geología de nuestra cordillera es similar que la de Perú y que la de Chile. Por lo tanto, el Ecuador hemos separado por 7 zonas mineras, que son los distritos mineros, donde hay todavía un potencial muy grande para poder explorarlo. Esto ha generado que existen 3 proyectos que ya están en cambio de fase de la gran minería, que son el proyecto Loma Larga, La Plata, Curipamba, que ya están justamente cambiándose de fase para la construcción de las minas. Esto se esperan unas inversiones de 850 millones de dólares en el CAPEX, en la construcción de estos proyectos. Y luego viene, pues atrás viene también el proyecto Ruta del Cobre, que es un proyecto que tiene un CAPEX de 2.500 millones de dólares. Yo creo que va a ser la inversión más grande en la historia del país en todos los sectores. Luego viene el proyecto Cascabel, que es un proyecto muy grande, que tiene estimado un CAPEX de 5.000 millones de dólares. Eso va a estar en el norte del país. Y luego viene el proyecto Guarinza, que se espera que la construcción se inicie a mediados del 2025 con una inversión de 2.000 millones de dólares en CAPEX. Todo estamos hablando de 11.000 millones de dólares de inversión en el sector minero en los próximos 4 años. Eso estamos hablando en el corto, mediano plazo, porque nosotros sabemos y entendemos que la minería es un tema que tiene mucho tiempo en sus diferentes fases y etapas. Exactamente, el negocio minero de la gran escala se necesita mucha inversión, un músculo financiero muy importante, aproximadamente un proyecto para que llegues al estudio de factibilidad puede tomar 10 a 15 años y de ahí en el estudio de factibilidad ahí se da cuenta uno si es que es interesante o no, es viable económicamente y técnicamente pasar al siguiente paso, que es la construcción de la mina. Pero para eso tienes que invertir mucho dinero en exploraciones. Y eso es inversión privada, netamente, ¿no? Ministro, usted nos ha hablado en este caso, por ejemplo, de proyectos importantes en el ámbito cobre. Un mineral que sin duda es muy importante también para la transición energética. También tenemos oro, tenemos plata, tenemos zinc, pero esta explotación del cobre en nuestro país nos va a permitir, uno, transitar hacia la transición energética y dos, también posicionarnos quizá a nivel regional, mundial, en la producción de este mineral. Definitivamente. Yo creo que el Ecuador, su principal mineral es cobre, así como Chile. Y en ciertos estudios que hemos hecho preliminares de el potencial de este minero, si se llega a concluir estos 25 proyectos de la gran minería, más otras zonas donde se podría todavía concesionar,
estamos hablando de 500 a 600 billones de dólares en exportaciones de minerales. Obviamente eso va a tomar 35 a 40 años en desarrollarse. Pero sí, efectivamente la transición energética es una realidad. La idea es dejar los cimientos firmes para que en el 2030, 2035 ya estemos a la par de las exportaciones petroleras. Yo creo que en el 2030 llegaremos a los 10.000 millones de dólares en exportación de minerales. Para el 2025 esperemos llegar a unos 5.000 millones. Es decir que no hay un techo, a diferencia de el banano, que ya pues, ha llegado a su producción máxima o está muy cerca. Yo creo que en 2 años estamos pasando al banano y estamos siguiéndole a la cola al camarón. Entonces, aquí yo creo que no debe de ser si somos un país minero o no. Somos un país minero, estamos dando los cimientos para ello. El tema es qué tipo de minería queremos. Y lo que queremos es una minería sostenible, ¿no? Que sea amigable con el ambiente. Somos un país mega diverso, eso es una realidad, y hay que saber trabajarlo. Hay que ser responsables con las comunidades. Yo creo que estamos dando pasos firmes en ese tema. Estamos trabajando en políticas públicas transversales con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En ese sentido, el Ministerio, pues desde hace 4 o 5 meses, estamos trabajando en productos claves para generar esta cultura, este programa de la minería sostenible en el país. Justamente hacia allá vamos porque entendemos la preocupación de las comunidades, pero las comunidades han aprendido que se puede convivir con el tema y la explotación minera responsable, y eso también tiene que ver con la descarbonización, el llegar a obtener productos no contaminantes, y ahí va el tema minero. Tenemos muchos de estos minerales que nos permiten vehículos electrónicos y demás. Es decir, usted nos decía, no hay techo para la exportación de minerales. ¿En qué se utilizan? Para recordar y acercar un poco más a quienes nos están escuchando, ¿en qué utilizamos los minerales que producimos? Bueno, el celular, los, los cables que usamos para los micrófonos en estos momentos, el cobre es fundamental para la transición energética. Eso, según los estudios del Banco Mundial, la demanda de cobre en los próximos 10 años va a ser de 3 veces más. Así que hay que estar preparados. Luego repito, aquí la pregunta no es si es que somos un país minero, sino qué tipo de minería queremos. Y es una minería sostenible, una minería verde, una minería responsable con las comunidades. Hacia eso estamos apuntando. ¿Y cómo podemos también acelerar este proceso de transición energética en el país? Ecuador es un país que se ha comprometido con la minería, se ha comprometido también con la conservación de las especies y de la naturaleza, que se puede conjugar. ¿Cómo caminar más rápido hacia esta transición energética? Bueno, justamente estamos trabajando desde el ministerio y con el Ministerio de Hidrocarburos y con el Viceministerio de Electricidad, viendo posibilidades para construir pues electrogasolineras. Estamos viendo justamente algunos proyectos para dar energía eléctrica, un ejemplo, a las camaroneras. Estas camaroneras en el sur del país, donde generan pues esta pues, energía eléctrica con un consumo de diésel muy grande, que eso genera un problema. Estamos trabajando con un proyecto financiado por el BID para darle energía eléctrica a todas esas camaroneras. Y esos son los pasos que estamos dando firmemente para ir a una transición energética de energía limpia, ¿no? Una noticia que tuvimos prácticamente al inicio de este gobierno fue el decreto 151, que respalda a la explotación minera. En este caso, el desarrollo minero, ¿cómo más está potenciando la minería del gobierno nacional? Bueno, sí, el decreto 151 fue un hito en la minería, no se ha visto desde hace muchos años. Creo que en la historia del país un, una, un decreto tan claro sobre las políticas públicas mineras. Estamos siguiéndolo.
Ahora estuvimos con los embajadores mineros, que son 6, Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Inglaterra, son 6, de los cuales en el decreto 151 se habla sobre el comité consultivo, el consejo consultivo. Ya estamos trabajando en el consejo consultivo. ¿Para qué es esto aquí? Justamente vamos a trabajar de la mano con la academia, con las cámaras, con las fundaciones sin fin de lucro, eh, eh, con los alcaldes, es decir, llámese el AME, ¿no? Con las cámaras de pequeña minería, con las universidades, creo que ya dije, y justamente es para buscar la gobernanza en el sector. Esto es muy importante, porque si no nos ponemos de acuerdo todos de qué tipo de minería queremos, esto vuelvo y lo repito, queremos una minería sostenible en el país, pero para eso tenemos que construirla todos, en todos los sectores. Y para eso es el Consejo Consultivo. Yo creo que estamos dando pasos contundentes, fuertes, participativos, ¿no? Esto es un tema de trabajo en conjunto con todos los sectores, porque, como usted bien decía, no son antagónicos el agua con la minería, sí se puede compartir. De hecho, la próxima semana vamos a ir al PIDAC, que es un evento muy importante a nivel mundial en la minería, en Toronto, y ahí el viceministro de Minas va a ir a un proyecto minero donde es un proyecto que ya está consolidado, que se está trabajando y tiene una laguna, pues unos lagos a un lado y tiene un bosque ahí. Entonces se ve que la minería sostenible es posible. Y hay proyectos aquí que se están dando de esa forma. Un ejemplo, para decir uno nomás, Fruta del Norte, es un proyecto que se ve claramente esa minería sostenible. Sí que no hay ejemplos reales aquí en el país. Lo que queremos justamente ir al PIDAC para promocionar estas posibilidades en las inversiones mineras responsables. Usted ya se adelantó, ministro, justamente íbamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es el PIDAC? ¿Qué es esta convención mundial que reunirá a la industria responsable de la minería en Canadá? Es un evento que se hace para donde van todos los inversionistas, los fondos de inversión, donde van a buscar proyectos mineros para colocar sus dineros ahí de forma segura, y las empresas mineras, llámese las juniors como las grandes, van y presentan sus proyectos. Y ahí justamente es un evento donde se generan muchos proyectos, muchas inversiones, muchos acuerdos comerciales. Y ahí vamos a estar Ecuador con el Open for Business. En este caso, de la información que revisé de PIDACs anteriores, inclusive veía que no solamente van empresas mineras, sino también representantes de comunidades en distintos países que han aprendido a convivir con la minería responsable. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen presentando los proyectos mineros y las posibilidades de inversión también en estos países? Bueno, lo que nosotros vamos a presentar es el Ecuador de las oportunidades, ¿no? Estamos abiertos a las inversiones responsables, como lo he dicho varias veces. Vamos a explicar cuáles son las políticas públicas mineras. Yo creo que mucha gente los conoce porque el índice Fraser, que es un índice pues, internacional donde mide, donde cuantifica la percepción del empresario hacia los países en las inversiones mineras, el Ecuador ha subido 15 puntos. Entonces, decir que es mucho más interesante pues, invertir en el país en proyectos mineros. ¿Por qué? Porque tenemos una política pública seria, hay una seguridad jurídica, hay un gobierno donde pone las reglas claras y sobre todo es un gobierno que trabaja de forma transparente. Usted ha repetido varias veces, somos un país minero, sin lugar a dudas lo somos, y además para la minería responsable y sostenible. Esto, ¿de qué manera lo potenciarán? ¿Cómo hacer para que las empresas y las posibles inversiones que también puedan atraer ahora mismo en el PIDAC tengan esta confianza de que pueden invertir en Ecuador sin este tipo de riesgos? Bueno, hay un tema muy interesante que yo he conversado con varias empresas y todas estas empresas para poder financiarse van a la bolsa de valores. Y una de las cosas que es muy atractivo en el país
es que el 80% de nuestra energía es renovable. Entonces, eso es muy importante porque ahora los que ponen el dinero buscan ese tipo de proyectos donde tienen energía verde, energía limpia. Eso es un atractivo muy grande para el país. A diferencia de los otros países que tienen zonas áridas, pues tenemos una gran cantidad de agua que tenemos que usarla de forma responsable. Y eso, hay algo que es importante también, que tenemos el dólar. Eso es algo muy fuerte, ¿no? Y sobre todo, no importa que tengamos agua, no importa que tengamos el dólar, tenemos un potencial minero. Si tenemos el mineral, ya se vuelven las cosas más fáciles. Al respecto, usted dice tenemos el mineral y tenemos también posibilidades de nuevas inversiones que quizá se pueden anunciar en este momento, porque ya hay empresas que han venido trabajando en los últimos años, están en diferentes etapas, algunas han concluido con los estudios de prefactibilidad. Ahora planeamos también nuevas concesiones, nuevas empresas, nuevas inversiones y oportunidades de empleo. Usted no ha hecho la pregunta, pero creo que para eso va, hacia ahí va, el catastro minero. Justamente vamos a anunciar algo muy interesante en el PIDAC sobre el tema del catastro y la gobernanza del catastro. Ahora, lo bueno es que tenemos una agenda como gobierno ecuatoriano allá en Canadá bien fuerte, bien apretada. Eso es bueno porque si no estuviéramos con una agenda fuerte, pues significa que vamos a ir a pasear. No vamos a ir a pasear, vamos a ir a trabajar y tenemos reuniones con empresas mineras que no están acá. Entonces, eso es una buena señal, porque vamos a traer nuevas empresas que quieren invertir en el país, en el sector minero. Es decir, las reuniones desde ya están agendadas para el PIDA. ¿Cuándo será el PIDA? ¿Cuánto tiempo pasarán allá? El PIDA comienza el 13, 14, 15, luego el 16 hay un viaje a un proyecto minero, como les comenté, pero algunos van el día sábado, otros el día domingo, yo viajo el día sábado, porque ya el domingo tengo reuniones de trabajo todo el día. Es decir, continúa la agenda, continúan los proyectos. Así es. Esto no va a parar. Hay más de 25 proyectos de gran minería que están en su línea en diferentes etapas, pero los 7 proyectos que le comenté, que están muy cerca ya de construcción de minas, esos son los 7 proyectos que van a invertirse 11,000 millones de dólares. Ahora, hemos hablado siempre de la gran minería. No nos olvidemos de la pequeña minería. La pequeña minería es la que más trabajo da a las personas. El año pasado exportamos 2.100 millones de dólares en minerales. Ahí ya pasamos a la pesca. 570 millones de dólares fue de la pequeña minería. Aproximadamente hubieron 33,000 empleos directos, de los cuales un porcentaje muy grande son de pequeña minería. Este año, en el 2022, en el primer trimestre, incrementamos un 83% comparado con el primer trimestre del 2021, con una exportación de 670 millones de dólares. Es decir que vamos por buen camino y eso significa pues empleo. Ahora nuestra función, mi función como ministro es dar oportunidades a los ecuatorianos y para eso necesitamos ingresos y esa es la función. Ministro, muchísimas gracias por su presencia en Generación Responsable y desde ya me gustaría comprometerlo a conversar después del PIDAC para que nos pueda contar los resultados, las reuniones, los acercamientos que puede conseguir Ecuador de estas reuniones. Totalmente, las puertas abiertas y conversamos y vengo acá a explicarles toda la experiencia que estoy seguro que va a ser muy positiva para el país. Muchísimas gracias. Conversamos con el ministro Javier Vera Grunauer, ministro de Energía y Minas en Generación Responsable. Schlumberger, en su constante búsqueda del beneficio de todos, aumenta sus vínculos con la academia, formando alianzas con las principales universidades del Ecuador para democratizar la opinión petrolera y energética responsable en el país. Schlumberger, tecnología e innovación responsable y sustentable.
Continuamos en Generación Responsable y a esta hora damos la bienvenida a Gisela Montalvo, directora ejecutiva de CITEC, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Gisela es miembro del Comité Académico de Unidos por la Educación y vicepresidenta de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la ICC y cofundadora del movimiento Razón y Emoción. Gisela, bienvenida, qué gusto conversar con usted esta tarde. Hola María Gracia, qué gusto estar aquí y conversar de temas tan importantes y innovadores, que es lo importante. Claro que sí, acabamos de hablar justo con el ministro Vera acerca de la transición energética, pero también para llegar a la transición energética es importante entender desde la parte digital. Con usted empecemos entonces, al ser Cámara de Innovación y Tecnología también, sobre esta transformación digital. ¿En qué etapa estamos en el Ecuador en este momento? A ver, creo que, y aunque suene y varias veces lo hemos dicho, la pandemia fue un punto catalizador de la transformación digital en nuestro país porque nos dimos cuenta de la importancia de utilizar herramientas tecnológicas para poder seguir en cualquiera de los procesos industriales o de gestión o productivos que tenemos. Y este no es el caso diferencial en el sector energético, el cómo las herramientas tecnológicas han aportado a mejorar, a ser más competitivos, a reactivarnos. ¿Y qué es la transformación digital? Porque primero creo que vamos atrás, ¿no es cierto? Hablamos de cómo estamos, pero ¿qué es la transformación digital? Que está de moda y a mí me gusta mucho cuando una terminología se pone de moda que expliquemos, hablemos del tema y es cómo aprovechamos herramientas digitales para mejorar los procesos en cualquiera de las industrias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en varios sectores en el país, utilizando herramientas que hace años se utilizaban a nivel internacional y ahora traerlas acá al país para que podamos ser más eficientes, competitivos y aprovechar de estos beneficios que nos dan. Siempre enfocados, y creo que eso es lo central, en llegar a satisfacer las necesidades de la gente y cómo llegamos además a más gentes que antes no podíamos llegar. Gisela, ¿y es esto posible? Porque también usted nos mencionaba la pandemia así como nos aceleró de alguna manera esta transformación, también nos demostró que existen brechas todavía sociales, socioeconómicas y que hay sectores de la población que quizá no tienen mayor acceso aún a redes, a internet o inclusive a los aparatos que les permitan llegar a ello. Esto también se ha evidenciado cómo luchar contra esto para tener una verdadera transformación digital a nivel país. A ver, es un reto, como tú lo mencionas, y hay dos como realidades. La una es que sí nos falta conectividad en el país. Vamos a irnos a los datos oficiales, ¿no es cierto? Entonces, más del 70% del país ya tiene conectividad, se ha hecho un gran esfuerzo este último año en lograr llegar, pero tenemos una ruralidad y zonas muy sensibles en las que todavía no se llega, y es indispensable llegar. El analfabetismo digital no es de menos. O sea, no podemos tener acceso a ningún servicio o yo lo que les decía antes, lo chévere de todas las herramientas digitales no nos va a servir nada si no llegamos a toda la población, porque finalmente lo que nos hace la tecnología es conectar y si no tenemos conectividad para conectarnos no se va a poder dar. La diferencia es que si hablamos de la inserción de teléfonos celulares en el país, eso sí llega a más del 90%. Y hay ciertas herramientas tecnológicas que no necesariamente necesitan de una conectividad buena, sino con la señal que tú tienes en tu celular y llega. Entonces, ¿qué se está haciendo? Buscar herramientas que a través del celular te puedan ayudar a que tengas este acceso a tecnología en las zonas más sensibles, que eso no quita de lado la responsabilidad que tenemos todos de mejorar la conectividad en el país. Entendiendo esto, entonces, hablamos también generalmente de la tecnología aplicada a los diferentes sectores, usted lo mencionaba. ¿Qué pasa con este proceso? ¿Cómo aporta la energía a la producción de cómo aporta la tecnología a la producción de nuevas energías también? A ver, esto es increíble y es indispensable porque hablamos de energía y justo el ministro hablaba de energía sostenible, ¿no es cierto? Y la única forma, ya no es porque querramos hacerlo y porque somos un país chévere que quiere mejorar su forma, es porque tenemos un mundo el que ya no aguanta la forma de producción en la forma en que lo hemos hecho y hay que hacerlo de una manera consciente y responsable y que sea más amigable con el medio ambiente. Y ahí es donde entra la tecnología. La tecnología entra primero en datos y esto yo he centrado mucho últimamente en la importancia de y tengamos conciencia de los datos que manejamos. Si nosotros aprovechamos en el sector energético los datos que hay, podríamos ver, tomar mejores decisiones, llegar mejor al cliente, ver cuáles son los mejores horarios, cómo tienen que operar las maquinarias para la producción de energía. Son todas herramientas que te funcionan y que va a hacer que seamos más, realmente con toda la innovación y la inversión que hablaba el ministro, si a esto le metemos tecnología, vamos a realmente lograr a que se llegue a más gente, que seamos más responsables y eficientes en el uso de la misma. Entonces, en esto, por ejemplo, entonces te entra en datos.
en maquinaria, o sea, en la tecnología, en la maquinaria, en procesos, en análisis del mantenimiento de las maquinarias. ¿Cuántas veces hemos escuchado el problema aquí es, no se dio mantenimiento, se dañó, más caro sale el mantenimiento que la misma nueva maquinaria? Con tecnología podríamos tener predicciones de cómo va, de qué está pasando, qué es lo que debemos hacer para que seamos más conscientes de la inversión que se está haciendo no solo como país, sino también como ciudadanos. Y aquí ese es el otro reto en tecnología y es conectar a la gente. O sea, siempre hablamos de dejar esto y la responsabilidad del otro, pero también como ciudadanos también hay un rol de conocer, de tomar conciencia, de cómo conectarnos a través de la tecnología, en conocer qué es lo que está pasando. Entonces también es responsabilidad no únicamente de las empresas privadas o también del gobierno, sino de cada ciudadano el entender que en este proceso de transformación digital tenemos que tomar estos retos. Retos que pueden ser aplicados a la transición energética, Gisela. Retos que tienen que ser en la transición energética, porque todos buscamos ser más sostenibles, tener más conciencia. Y hablemos de las nuevas generaciones, en donde las decisiones para tomar una decisión se basan en ver cómo es la producción, cuáles son los procesos que se tiene. Y ahí justo hablaba de procesos también el ministro, y cómo podemos mejorar los procesos, ser consciente, tener herramientas que nos gestionen mejor. Y la ciudadanía también cada vez, y sobre todo los jóvenes, son más involucrados, activos en ver cuál es el impacto que cada uno de los temas o las herramientas o los productos que consumen utilizan, cuál es el impacto que está teniendo. Hay datos que dicen que los jóvenes están, los jóvenes, ya hablo de generación millennials y X, ¿no? O sea, me estoy considerando joven además todavía. Lo somos aún. Lo somos. Ellos están dispuestos a gastar o invertir, estamos dispuestos a invertir un 30% más de lo que tenemos o de lo que tenemos planificado, si sabemos que el impacto de lo que estamos utilizando va a generar menos impacto porque lo están haciendo bien las cosas. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? De nuevo, a través del uso de tecnología, porque a veces pensamos tecnología y vemos que es para solo las grandes, pero es que esto es para todos. Y con tecnología podemos medir, partiendo de lo que usted nos dice, por ejemplo, de nuestras actividades diarias, desplazamientos, las diferentes decisiones que tomas. ¿Esto es medible a través de la tecnología? Claro, y uno de los temas justo en energía, por ejemplo, y vamos a lo que todo el día lo hacemos en el día a día, el movilizarnos. ¿Qué hemos hecho a través de una plataforma digital? Que yo pongo una dirección para no dar ningún nombre de marcas, pero pongo una dirección. Entonces, ¿qué hago? Acortar tiempos, espacios. ¿Qué estoy haciendo también? No solo estoy ahorrando tiempo mío, también estoy haciendo una eficiencia energética porque estoy reduciendo mis usos al ver cuáles son las mejores rutas. Entonces, hay una aplicación que la vemos como normal y que ya lo sabemos en el día a día, también está contribuyendo a mejorar nuestros efectos también en movilizarnos, por ejemplo. Y con eso estamos utilizando menos combustible que en este momento tiene procedencia fósil. Exactamente. Es interesante, como ustedes pueden ver, se conecta la tecnología con todo el tema de la transición y el ahorro energético. Además, ¿cómo se puede aportar en procesos de minimización de impacto en la biodiversidad? ¿Cómo aplicamos la tecnología para ello? A ver, yo creo que lo uno que te da es la medición del impacto. Primero, que ahorita se puede analizar cómo el proceso que estás haciendo incide y afecta. Y por otro lado, al ser más eficientes, utilizamos menos o aprovechamos más el uso de la maquinaria que se esté dando, entonces afectamos menos al medio ambiente, a las especies, a la biodiversidad. Y en otro hay muchas actividades que se pueden automatizar y la automatización también mejora. En esto, y como siempre igual lo repito, no es sustituir la mano de obra humana, y no es porque hay veces que me dicen, ay, no, qué miedo, la tecnología un día va a sustituir lo que hacemos de ser humano, para nada, es más bien ser eficientes y un poco más responsables, y que lo que puede hacer una máquina no lo hagamos de ser humano, que podemos tal vez hacerlo en más tiempo o que tenga más riesgos, es mitigar los riesgos, mitigar las afectaciones, siendo conscientes de la importancia y de nuevo, de los datos, de analítica, de poner sensores que mejoren en el mantenimiento, como decía, en hacer inteligente todos los procesos que ya se han dado y que vemos que pueden tener una afectación, podemos predecir o mejorarlos con el uso de tecnologías que ya existen. Entonces, vale la pena entender que debemos quitarnos del miedo, quitarnos quizá eso que nos recubre de temor hacia los avances tecnológicos y entender que lo que nos permitirá es mejorar procesos, utilizar menos recursos y tener un estilo de vida más limpio, más ordenado y respetando también el medio ambiente. Sí, y sobre todo llegar a más gente. Yo creo que es importante lo que tú decías al inicio, que hay veces que no llegamos a otras poblaciones y hay en otros ya casos en herramientas tecnológicas que no digamos solo en el uso, sino en el acceso a la llegada, que a través de tecnología lo podemos hacer. Todavía como país tenemos algunos retos de llegar con algunos servicios, o sea, no hemos cubierto la base de las necesidades, y creo que con tecnología, con eficiencia, hay innovación social increíble que ya está viniendo en el país y que podemos aprovechar y así llegar a más personas que necesitan. Y finalmente todo esto
Cuando utilizas tecnología tal vez puede ser una inversión importante, pero luego reduce costos y estos costos también se reflejan a que reduzcas el costo a un consumidor. Entonces también lo vuelves a hacer que llegue a más personas. Esas personas, ¿quiénes nomás serían los actores o seríamos, incluyéndonos dentro de este proceso, los actores para la transformación digital que tenga que ver con estos temas de nuevas energías, de transición energética, aterrizando otra vez en este tema de generación responsable? Es una responsabilidad de todos, del sector público es importante toda la estrategia que se está armando. Aquí tenemos un rol importante la ciudadanía de ser veedores y participar a que esto pase, las empresas privadas a unirse a una política pública de transición energética, las ONGs que ya trabajan en estos temas de involucrarnos. O sea, yo creo que a nivel internacional hemos visto la importancia de crear ecosistemas en donde no trabajemos de forma paralela, sino articulados. Y aquí estamos todos, y de nuevo los jóvenes en las universidades hablar de estos temas. La Academia Central, el ministro de nuevo lo decía, vamos a incluir a la academia, pero la academia entra en dos temas esenciales, en investigación, que es indispensable, que nos mejoraría, y otro en que en los estudiantes metamos la importancia de los temas, que sostenibilidad no es un tema bonito, es un tema indispensable, o sea, es el futuro de nuestra existencia, básicamente. Entonces, es importante que todos entendamos, que todos sepamos, y que las herramientas tecnológicas no sean de pocos, que esto sea de todos, que sepamos utilizarlas, aprovecharlas, porque finalmente la incidencia también es para todos. La incidencia es para todos, sin duda me quedo con esa frase, y esa es la enseñanza de este tema, de la importancia también de la innovación y la transformación digital. Muchísimas gracias, Gisela. Muchas gracias. Conversamos con Gisela Montalvo, directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Schlumberger, más de 85 años de servicio e innovación ininterrumpidos en Ecuador, ofreciendo soluciones para la industria de energía, petróleo y gas. Schlumberger, comprometida con nuestro país para lograr una generación energética limpia y responsable. Amigos, aquí concluimos Generación Responsable en este martes. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.